Capítulo 145. La primera caída de Isabela. Cardenal de Maré. Su Eminencia, el Cardenal de Maré. Giré la cabeza al oír mi nombre tras la reunión. La voz me resultaba familiar. Allí estaba el Marqués de Valdessar, uno de los miembros de la Curia Regis, parte del círculo más cercano al rey y su gabinete. Su cargo lo colocaba a la cabeza de la Administración General y el almacenamiento de materiales estratégicos. Su Excelencia, Marqués de Valdessar. Incliné ligeramente la cabeza en señal de cortesía. Había tanta gente en la reunión que ni siquiera pude saludarlo. Espero que se encuentre bien. El Marqués de Valdessar y yo éramos figuras influyentes en la capital. A menudo compartíamos la hora del té, aprovechando esos encuentros para intercambiar información valiosa. Ahora, sin embargo, no estábamos en un salón privado, sino en un pasillo donde el bullicio de la corte se disipaba. Valdessar miró a su alrededor y bajó la voz. Su Eminencia, tengo algo que decirle. Su tono me alertó de inmediato. ¿De qué se trata? ¿Es sobre la escuela Asereto? Desde que la Santa Sede declaró herejes a los apóstoles de Asereto, los inquisidores se habían desplegado por todas partes, erradicando su secta con una brutalidad indiscriminada. Inocentes y culpables caían por igual. Aunque en San Carlo la situación se mantenía estable, si los hombres del Papa Ludovico decidían expandir su caza de brujas hasta aquí, yo mismo podía convertirme en su objetivo. Por eso siempre mantenía los oídos abiertos. Si existía alguna petición formal desde la administración etrusca hacia el Papa, el Marqués Valdessar, en su posición privilegiada, habría sido uno de los primeros en saberlo. Pero el Marqués meneó la cabeza. No, no es eso, es otro asunto. Es una historia que circula entre las mujeres de la alta sociedad. Se rió con torpeza, como si le avergonzara el contenido del mensaje que traía. Los chismes sociales suelen ser irrelevantes. Continuó. Pero pensé que Su Eminencia no tendría acceso directo a este tipo de rumores, así que decidí informarle. Fruncí el ceño. Las habladurías de los salones aristocráticos solían girar en torno a las disputas entre familias o las infidelidades de algún noble. Nunca habían sido de mi interés. Hasta donde sabía, no había propuestas de matrimonio importantes ni acuerdos estratégicos recientes en mi familia que ameritarán mi atención. Sin embargo, el Marqués Valdessar no era un hombre dado a perder el tiempo con charlas vacías. Sentí una leve punzada de inquietud. Entonces, ¿qué está pasando? El Marqués se inclinó ligeramente hacia mí y comenzó a susurrar. Al escuchar sus palabras, mis ojos se abrieron de par en par. ¿Qué dice? Más tarde, en la residencia de Maré. ¿Dónde está Isabela? Irrumpí en la residencia con pasos firmes, mi voz resonando con furia en el vestíbulo del primer piso. ¿Isabela? ¿Dónde está esa chica? El mayordomo Niccolò, al ver mi expresión, subió las escaleras apresurado para buscarla. Pero su sola demora me desesperó aún más. De acuerdo, iré yo mismo. Los criados y miembros de la familia se quedaron inmóviles al verme avanzar con tal determinación. Incluso Lucrecia y Ariadne, sin entender lo que ocurría, me siguieron con inquietud. Subí las escaleras con rapidez, y sin molestia alguna en anunciarme, abrí la puerta de la habitación de mi hija mayor de un golpe. Ella estaba en medio del cambio de ropa. ¡Ay, Dios mío! Su grito resonó en la habitación mientras se cubría apresuradamente con los brazos. Solo llevaba puesta una enagua, y por instinto, di un paso atrás. No era propio de un caballero mirar a una dama en tal situación tan privada. Era su padre, sí, pero también un sacerdote de alto rango. Antes de poder marcharme, algo captó mi atención. No fue su desnudez, sino un detalle fuera de lugar, en su torso, cubriendo su piel, había una prenda de un rosa intenso. No era un camisón. No era ropa de dormir. Tampoco ropa interior común. Fruncí el ceño. Isabela no tenía por qué llevar algo así en casa. Entrecerré los ojos, observando el extraño objeto con sospecha. Era una especie de corsé, pero únicamente para sus pechos. Tardé un tiempo en hallarle un propósito, hasta que lo entendí. Abrí la boca, sin poder creerlo. ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Qué se supone que haga? Yo. Sentí un mareo. Mi corazón se aceleró con furia, y la sangre me subió a la cabeza como un torrente incontenible.
Mi hija mayor, criada con amor y esmero, la joya de la familia de Maré, paseándose por San Carlo con algo que ninguna dama respetable usaría. No, peor aún, algo que solo llevaría una prostituta de Carampa. ¿Qué estás realmente tratando de hacer? Mis ojos se posaron en la criada que se encontraba junto a Isabela. La joven, al darse cuenta de la gravedad de la situación, corrió rápidamente a buscar una bata y se la tendió a mi hija. ¿Eres una cortesana?, espeté, apenas conteniendo mi ira. ¿O acaso una hereje del Imperio Moro? ¿Estás segura de que los rumores que circulan en la alta sociedad no son ciertos? Isabela, tomada completamente por sorpresa, miró a su alrededor como si buscara apoyo. Papá, ¿por qué entraste sin avisar? ¿De qué rumores hablas? No respondí. Mi mirada se fijó en otro objeto en la habitación, uno que desconocía totalmente. Sobre su tocador descansaba una tiara dorada decorada con un zafiro rosa. El brillo de la joya me resultaba sospechosamente llamativo. Me acerqué y la tomé entre mis manos. Era demasiado costosa. Y lo sabía con certeza, porque yo nunca había comprado algo así para Isabela. La giré, buscando un grabado, alguna pista de su procedencia. Y ahí estaban. Las iniciales grabadas en su interior. De Contarini, a la querida y de Maré. Mis dedos temblaron. ¿Qué demonios es esto? El nombre no podía ser. Tal vez mi vista me estaba fallando con los años. O quizás mi mente se negaba a procesarlo. Arabella, con la curiosidad infantil aún intacta, tomó la tiara de mis manos y leyó en voz alta. ¿Contarini? ¿Contarini? ¿Entonces es de Ottavio de Contarini? El nombre cayó sobre mí como un golpe. Al mismo tiempo, mi propia voz estalló en el cuarto con un grito de incredulidad. ¿Por qué está ese nombre ahí? Mis ojos se clavaron en Isabela, exigiendo una respuesta. ¿Por qué esa tiara está en tu habitación? Horas antes, en la corte del rey. Además de transmitirme los rumores sobre el marqués de Campa, el marqués Valdesar también me contó algunas cosas más sobre la reputación de Isabela en la alta sociedad. Su eminencia, también hay un asunto que le inquieta al barón de Castiglione, respecto a su hija Isabela. ¿A qué se refiere? ¿Y cómo eso involucra a mi hija? Era conocido que el barón de Castiglione era un acaudalado empresario con una próspera industria de gusanos de seda en la capital y en las regiones central y norte. Un hombre de mediana edad cuyo negocio consistía principalmente en la venta al por mayor, y que parecía no tener ninguna conexión con Isabela. Son problemas de faldas, su eminencia. El barón está preocupado, debido a los comentarios que su propia hija le ha expresado. ¿Su hija? Creo que la recuerdo, una joven, no mayor que Isabela. Sí, la señorita de Castiglione ha estado algo acongojada por el comportamiento de Isabela con su prometido. ¿Y mi hija qué tiene que ver con ello? ¿No es bastante atractiva la hija del barón Castiglione? Sí, creo que lo escuché. La señorita Camelia es muy guapa, pero he oído que ante los ojos de la capital no es tan bonita como Isabela. Sí, eso lo tengo sobreentendido. El deseo del barón de Castiglione era casar inicialmente a su hija con un anciano noble terrateniente, pero su hija se ha enamorado de un joven noble, de buena cuna, Ottavio, el hijo mayor del conde Contarini. Es un chico atractivo, y es algo famoso por su debilidad por las mujeres. El barón inicialmente se negó, pero al ver a su hija tan encaprichada con el joven conde, aceptó concretar un compromiso con la familia de Contarini. Sé de fuentes cercanas que el barón de Castiglione gastó mucho dinero e incluso ofreció una dote considerable para concertar un compromiso con él. Bueno, ¿y qué pasa con eso? Indagué, tratando de ocultar la ansiedad que me invadía. ¿No tendrá nada que ver con mi hija, o sí? Bueno, su hija. Después de escuchar toda la historia, suspiré profundamente. Dios mío. Más tarde, en la residencia de Maré. Sabía muy bien que las habladurías sociales a veces hacían echar humo incluso a las chimeneas cuando no era así, y aún tenía cierta fe en la virtud de mi hija. Pero al ver la evidencia, la tiara, ante mis ojos, sentí que la razón se me escapaba. Dios mío, mi cabeza. Mi cabeza comenzó a doler como nunca.
Creí que mi hija se preocuparía, pero Isabela, sin un atisbo de arrepentimiento, me miró con los ojos bien abiertos. ¿Por qué haces esto, papá? No pude soportarlo más y alcé la voz. ¿Qué demonios te pasa? ¿Acaso piensas en tus acciones? ¿Por qué aceptarías un regalo tan caro de un hombre que apenas conoces? No se lo pedí, papá. Otavio me lo regaló por mi cumpleaños, como amigos, así que, ¿por qué te preocupa? No se les dan esos regalos a los amigos. Mi mirada se posó en otro objeto que me hizo hervir la sangre. ¿Qué es esto? Era un anillo de diamantes que parecía valer al menos 3 quilates. Arabella, mi hija menor, notando mi curiosidad, lo tomó del tocador y me lo entregó. Su diseño clásico recordaba a un anillo de bodas, pero los materiales y la elaboración eran demasiado lujosos. Ah, esto es algo que Sir Giacomo, con quien me hice amiga recientemente, me dio como agradecimiento por mostrarle el camino. ¿En qué momento te encontrarías dándole indicaciones a un extraño? Estaba realmente asombrado. Nunca había permitido que Isabela saliera sola. En la Basílica de San Ercole. Me lo encontré ahí, y le ayudé a encontrar la salida porque me dijo que estaba perdido. Suspiré con incredulidad. ¿Cómo es posible que una persona de San Carlos se pierda precisamente en la Basílica de San Ercole? Era una estructura simple, con una gran galería recta en el centro y tramos adicionales a cada lado. Todo San Carlo la visitaba cada semana desde la infancia. Giacomo Attendolo, originario de la ciudad por generaciones, seguramente había gateado, caminado y corrido en ella durante 20 años. ¿Y quién carajo dio indicaciones alguna vez y recibió un anillo de diamantes de recompensa? Isabela parecía completamente inconsciente de la gravedad de la situación. Fui muy amable y di excelentes indicaciones. Sentí la necesidad de diseccionar su cabeza para comprender su lógica absurda. ¿Acaso quieres casarte con Giacomo Attendolo? Él era un caballero, claro, pero no podíamos negar que era un hombre mediocre, hijo de una familia decente, pero sin derecho a heredar el título. Como era de esperar, Isabela saltó escandalizada. Papá, ¿por qué dices esas cosas horribles? Claro que no. El mejor compañero de matrimonio que podrías tener ahora mismo podría ser Giacomo Attendolo. Por tu insensatez. ¿Cómo dices? Isabel aspiraba, en el mejor de los casos, al príncipe Alfonso, o, en el peor, al conde César. Mi hija verdaderamente tenía la oportunidad, pero si seguía así, las habladurías la consumirían. Hay rumores circulando en la alta sociedad de que eres la amante del marqués de Campa. ¿Cómo? El frasco de perfume que sostenía cayó de sus manos. Por favor, no me digas que eso lo envió otro hombre, dije, mirando la botella estrellándose en el piso. Isabela no respondió, simplemente me observó en silencio, incapaz de salir de su asombro, así que decidí continuar mi monólogo. Si el rumor de que eres la amante del marqués de Campa llegará a tener más fuerza, casi siendo real, ¿crees que sería posible tener un mejor marido que Giacomo Attendolo? Aun en este momento, no le pregunté directamente a mi hija si era verdad. No me interesaba tanto el acto inmoral en sí, sino las consecuencias. Era una actitud pragmática, aunque poco clerical. Entonces, Ariadne habló. Entonces, ¿eras realmente tú, Isabela, la que estaba con el marqués de Campa aquella noche en el jardín? Con un sollozo contenido, añadió. Si eso es verdad, ¿por qué te callaste y dejaste que la gente me acusara a mí? ¿Por qué no me ayudaste? La sorpresa me atravesó. Siempre había insistido en que mis hijas fueran un equipo unido. Es que no fue verdad. Isabela lo negó rotundamente, pero Ariadne continuó. Pero la gente afirma que fuiste la primera en estar presente en el lugar secreto del marqués de Campa. Incluso el barón y la baronesa de Appiani dijeron que ya estabas allí cuando llegaron. Los de Appiani fueron los primeros en descubrir al marqués de Campa. Si no estuviste involucrada, y sabías que yo era inocente, porque llegaste primero, entonces, ¿por qué no me apoyaste? Isabela quedó en silencio. Tal vez pensó en contar la verdad, que estaba escondida en la hierba antes de que los de Appiani llegaran y descubrieran al marqués de Campa. Pero para hacerlo, tendría que admitir que estaba observando tranquilamente antes del escándalo. No podía permitirse decir eso. Eso es. Sus ojos temblaron con incertidumbre. Me sorprendió mucho lo que vi.
Con una voz trémula y una expresión de pena encantadora, me miró con ojos llenos de remordimiento. Lo siento, padre. Hice algo indigno de una mujer y una hermana. Lo lamento, de verdad. Si es necesario, haré penitencia durante mucho tiempo. Pero juro por Dios que no soy la amante del marqués de Campa. El ambiente se estaba inclinando a su favor. Lucrecia parecía dispuesta a creerle, y hasta yo empecé a dudar. Pero entonces, un sonido metálico resonó en la habitación. Todos volteamos. Arabella, quien siempre revolvía las pertenencias de Isabela, sostenía su bolso. Algo había caído de él, y al verlo, sentí como mi estómago se hundía. Un rubí rojo brillante yacía en una bandeja de plata, reflejando la luz con un brillo inquietante. Tan pronto como Ariadne vio el rubí rojo, asintió a su ayuda de cámara, que aguardaba en el pasillo, cerca de la puerta de la habitación de Isabela. La doncella comprendió de inmediato lo que mi hija deseaba y corrió sin demora hacia el pasillo, perdiéndose de nuestra vista. «¿Qué es esto?», atiné a preguntar. Apenas podía sostener la esperanza de que el honor de la casa de Maré siguiera intacto. Pero esta vez, no fue Isabela quien respondió, sino Ariadne. Los rumores dicen, padre, que el rubí rojo que cayó del brazalete del marqués de Campa pertenece a Isabela de Maré. Eso es absurdo. Me sobresalté. Volteé bruscamente hacia mi primogénita, esperando, no, más bien deseando, que lo negara con firmeza. Aunque, la evidencia estaba ante mis ojos. Isabela, con el rostro crispado, observaba el rubí como si con la simple mirada, pudiera causar su desaparición. Su reacción me dejó claro que la verdad era más fea de lo que imaginaba. De pronto, en su desesperación, su primera víctima fue Arabella. Oye, ¿por qué tocas las cosas de los demás sin permiso? Sin previo aviso, Isabela cruzó la habitación y propinó a Arabella una bofetada brutal. ¡Ay! ¿Por qué revisas mis cosas? Responde. Arabella, con los ojos llenos de lágrimas, se sujetó el hombro dolorido. Pero antes de que Isabela pudiera continuar con su arrebato, mi voz retumbó en la estancia. «Deja de intimidar a tu hermanita. Basta ya». Mi paciencia se agotó. Miré a Isabela con severidad. «Dime, ¿de verdad son estas las pertenencias del marqués de Campa?». La vi titubear. Sabía que cualquier respuesta que diera la arrastraría al abismo. Eso es absurdo. Dijo sin dudar. Ariadne sonrió con frialdad, vi cómo sutilmente, y en total silencio, su doncella avanzó por la habitación de la mayor de mis hijas, con un joyero entre las manos. Al acercarse a su joven señorita, lo abrió, y sacó algo del joyero de Ariadne, entregándoselo en la mano. Se trataba de un brazalete de topacio verde, con una orquídea dorada en el centro. Pero el engaste de la joya central estaba vacío. Ariadne sostuvo el rubí rojo sobre la pieza, y con un chasquido, la gema encajó en su lugar. Perfectamente. ¿Todavía te atreves a negarlo? El silencio en la habitación se hizo pesado. Luego, sin dudarlo, caminé hacia Isabela y le propiné una bofetada que resonó en el aire. Ramera. Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas. Era la primera vez que la golpeaba. Mi Isabela, mi preciada hija, ¿cómo había caído tan bajo? ¿Tiraste tu virtud por la borda con tanta facilidad? ¿Te entregaste a la lujuria de la mirada ajena, regalando sonrisas como quien siembra promesas vacías, buscando la atención de cualquier hombre como si fuera un bálsamo para tu vanidad? ¿Eso te enseñé? Las pupilas de Isabela temblaron. No podía aceptar que realmente la creyera amante del marqués de Campa. No. Es un malentendido. Es un terrible malentendido. Lucrecia, que había estado callada, se llevó una mano al pecho con expresión horrorizada. Tú. ¿Cómo le haces esto a tus padres? ¿Cómo podré salir a la calle con la cabeza en alto? Isabela, rota en llanto, intentó defenderse. Cuando llegué, el marqués ya estaba pecando con otra mujer. Solo estaba mirando. Pero yo no tenía paciencia para sus excusas. Entonces, dime, ¿por qué demonios tienes ese maldito rubí en tu poder? Mi hija balbuceó, sus pensamientos fragmentados por el miedo. Sabía que cualquier mentira que tejiera podría enredarla más.
La amante del marqués me lo entregó y me pidió que lo guardara en secreto. Evadía. Su desesperación me repugnaba. ¿De verdad quieres que crea que una mujer sacó una gema de un brazalete y simplemente te la puso en la mano? La observé con detenimiento. Sabía que mentía. Lo sabía porque Isabela no era estúpida. Y entonces, continué, si sabías que la amante del marqués de Campa era otra persona, ¿cómo es que aún así te callaste porque ansiabas una pequeña joya, mientras tu hermana menor estaba siendo difamada? La vi tragar saliva, muda. ¿Era tan difícil decir la verdad? Solo tenías que decir fulana es la amante del marqués de Campa. Yo la vi huir, murmuré, para ver si al menos podía repetirlo. Pero Isabela no lo dijo. Su orgullo la consumía. No sé quién es papá, no vi la cara de esa mujer. Si la hubiera visto, te lo habría dicho. Las mismas excusas. Las mismas mentiras. La miré con decepción. La habitación de Isabela era un caos, un reflejo de su desordenada alma. Joyería, cosméticos y telas finas estaban esparcidos por todas partes, obsequios de hombres, e incluso, según sus propias palabras, de mujeres. No había nada que evocara la paz o la virtud. Yo permanecí de pie en medio de todo ello, con la sangre ardiéndome en las venas y la frente pesada por el cansancio. No era solo agotamiento físico, sino el desgaste de un padre que había fracasado. Eduqué mal a mis hijos, murmuré, sintiendo como cada palabra me pesaba en la lengua como una confesión amarga. Lucrecia miró a su alrededor, con una expresión entre asombro y vergüenza. Bajé la voz, pero no la dureza de mi tono. Isabela, Isabela, qué profunda es mi decepción. Ni siquiera sé por dónde empezar a corregirte. Ella me miraba sin el menor rastro de culpa, con la barbilla en alto. Era como si me desafiara a decirle que había hecho mal. Creeré que no eres la amante del marqués de Campa. Pero dime, ¿quién más que yo lo creería, hija mía? Desde atrás, pude escuchar a Ariadne contener la respiración con disgusto. Pero yo no aparté los ojos de Isabela. San Carlo no lo creerá. Y francamente, tu historia es tan inconsistente que no tengo motivos para negarla rotundamente. Los ojos de Isabela se abrieron con desesperación. No. Papá, solo diles la verdad, que la joven condesa de Bartolini es su amante. Qué miserable intento de arreglar su escándalo. Hace apenas un minuto había insistido en que no conocía a esa mujer, y ahora pretendía esparcir rumores para salvar su propio pellejo. Papá. Yo puedo arreglarlo todo, si me dejas. Cegueramente planeaba sembrar el rumor entre sus amigos. Bastaría con encender la mecha y dejar que el fuego del chisme hiciera su trabajo. Pero yo ya no le permitiría moverse con libertad, la misma que había corrompido su paz. Silencio. ¿Qué más planeas hacer aquí? Respiré hondo. Mi hija era simplemente una insensata sin juicio, o peor aún, una manipuladora sin conciencia. En mi mente, barajé ambas hipótesis. La ignorancia podía corregirse. La maldad era otra historia. Decidí lo primero. Toda la corte se trasladará pronto al Palacio de Invierno, en Taranto. No irás, te quedarás aquí, enclaustrada en casa, hasta que aprendas a comportarte. Papá. El horror en su rostro no me conmovió. Basta. Incluso ahora sigue sin escuchar. No, papá, no es eso. Lucrecia intervino con una dureza poco habitual en ella. Cállate. Haz caso a tu padre. Me da tanta vergüenza que ni siquiera puedo dar la cara. Isabela pareció encogerse. Que su madre le diera la espalda debía ser, para ella, una auténtica decepción. Pero mi juicio aún no había terminado. Se te prohíbe enviar o recibir correspondencia. No pisarás la iglesia, ni saldrás de la residencia. No hablarás con nadie. Vivirás como un ratón muerto, sin que el mundo sepa de ti. No, no me prohíbas escribir cartas. Seguí con la vista cada gesto desesperado de mi hija y lo entendí todo. Se aferraba a las cartas como si su vida dependiera de ello. Seguramente tenía un amante con quien intercambiaba promesas escritas. Aún no puedes entrar en razón, incluso después de haberte convertido en esto.
¿Qué clase de mujer es esta, tan cegada por los hombres, sin pensar en su propia reputación? Mi voz resonó como un trueno en la habitación. Todos los lujos de esta habitación están confiscados. Cuando recuperes la cordura, te los devolveré. Hice un gesto a Niccolò, mi mayordomo, quien aguardaba en la puerta. Niccolò, guarda todo lo que esta niña ha recibido de sus pretendientes. Que no quede rastro de estos excesos. Sí, Su Eminencia. Un grupo de sirvientes entró de inmediato. Vi cómo guardaban joyas, perfumes, pieles y vestidos en grandes cofres. No solo me dolía ver en qué se había convertido mi hija, sino que me preguntaba qué demonios había en su cabeza. Isabella lanzó un grito ahogado cuando uno de los sirvientes se acercó a una pequeña caja en su tocador. No. Un sonido gutural escapó de su garganta. Algo ocultaba. Pero en ese momento decidí otro castigo. No hay más excusas. No saldrás de esta habitación hasta que hayas copiado todas las meditaciones. El color abandonó su rostro. Sabía que esto no era un simple castigo. Era un encierro real. ¿Y todo por qué? ¿Por envidiar un rubí hasta el punto de ensuciar la reputación de tu hermana? ¿Acaso entiendes lo que es la hermandad y la lealtad? Me llevé la mano al pecho. Qué ironía, que esta niña fuera alabada en San Carlo como la más talentosa y hermosa de todas. No había duda de que Isabella era excepcional, pero su alma estaba podrida de vanidad. ¿De verdad podríamos casarla con el príncipe Alfonso? ¿Sería capaz de tomar decisiones sabias para la familia? No me permití perder la esperanza. Aún podía enderezarla. Toma las meditaciones y léelas. Pero no empieces con el libro de San Carlo, que enseña sobre el amor fraternal. No, empieza con el Tratado del Decoro, que enseña la castidad de la mujer. Respiré hondo. No saldrás de aquí hasta que lo hayas copiado todo. Mientras tanto, solo comerás pan seco y beberás agua 2 veces al día. Ella me miró con incredulidad. No esperaba un castigo tan severo. Di mi última orden. Dentro de esta habitación, y aun después de salir de ella, no te acerques a menos de 100 pasos de un hombre. Nunca más irás sola a ningún sitio. Y sin más, cerré la puerta de roble con un golpe seco. Desde el otro lado, escuché sus sollozos. Pero ya no me importaba. Era el precio de su deshonra el que verdaderamente me preocupaba.